La Guerra Fría fue un conflicto entre los años de 1947 y 1991 entre dos bloques de potencias y sus aliados. Se llamó así porque, a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente. Es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos se atacó durante ese tiempo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, el mundo se dividió en dos bloques, el occidental, que apoyaba el modelo económico del capitalismo, y el oriental, que se basaba en el comunismo. Causas de la Guerra Fría. La URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base militar para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos de espionaje y propagandísticos. Los eventos de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa en términos militares, decidieron trasladar su enemistad en otros conflictos que ya ni siquiera iban con ellos. Antiguas colonias y que ahora eran independientes, participaron en guerras extranjeras y ejercieron intervenciones en eventos ajenos donde favorecieron o atacaron a los bandos contrarios. Entre estos eventos se destacan los siguientes: la Guerra de Corea en 1950, conflicto derivado de la invasión de Corea del Norte apoyada por el bloque socialista, a Corea del Sur, que recibía el apoyo de Estados Unidos y el bloque capitalista. La Guerra de Vietnam en 1955, se desató una tensión entre el Frente de Liberación Nacional contra Vietnam del Sur, que recibió apoyo militar de Estados Unidos. Checkpoint Charlie en 1961. Tanques rusos y estadounidenses se apuntaron entre ellos por 5 días después de que militares rusos registraran a un diplomático de Estados Unidos en el paso fronterizo de Berlín. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba, por lo que amenazó con invadir la isla. Rusia retiró los misiles para evitar la invasión. Fin de la Guerra Fría. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y aplicó las políticas de Glasnost y de Perestroika. La primera significa transparencia y pretendían convertir al URSS en una nación democrática. La segunda significa reestructuración y buscaba dejar entrar capitales privados para invertir en la URSS. Sin embargo, la crisis política y económica de la URSS provocaron su caída en 1991 y su división en 15 repúblicas independientes, siendo Rusia la más importante. La disolución de la URSS terminó con la Guerra Fría y como consecuencia de dos acontecimientos históricos importantes: la caída del muro de Berlín, 1989, y la reunificación de Alemania, 1990. Consecuencias de la Guerra Fría. Entre las consecuencias durante y el final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes: la creación de la OTAN. Debido a la fuerte tensión que había entre ambas potencias mundiales, varios países decidieron aliarse con un compromiso de defensa mutua, creando así a la OTAN. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Además, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas, lo cual derivó en el fin del comunismo. Además, que México se haya alineado al bloque capitalista fue el fomento de la inversión extranjera, debido a las relaciones con Estados Unidos, desarrollando al mismo tiempo una mayor dependencia económica y tecnológica con este. La Guerra Fría y Latinoamérica. Cuando las relaciones con la URSS comenzaron a enfriarse, la administración Truman decidió organizar una ofensiva de Guerra Fría en América Latina, que adquirió dos aspectos. El primero era conseguir que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la URSS, lo cual tuvo un éxito notable, ya que todos con excepción de México, Argentina y Uruguay lo hicieron. El segundo aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que lo proscribieran los partidos comunistas. El éxito de esta campaña demostró lo sensibles que seguían siendo las élites latinoamericanas a las directrices de Estados Unidos. La administración Truman también decidió hacer permanente la alianza militar creada durante la guerra.
La Revolución cubana fue una fuente de inspiración y coraje para comenzar con nuevos movimientos y organizaciones políticas revolucionarias en Centroamérica y Sudamérica, lo que se generó bloqueos económicos e intervenciones militares por parte de Estados Unidos. En conclusión, la Guerra Fría fue un destacable evento histórico que solo nos demostró hasta qué punto podía llegar una enemistad entre dos países de distintas posiciones y sistemas, desenvolviéndose con diversos eventos generando una tensión que no solo en sus propios países, sino en todo el mundo e incluso participando dando apoyo a otros países en conflictos bélicos bajo el apoyo a su sistema y la perjudicación al contrario. A su vez, ambas potencias se impulsaron en diversos ámbitos como el científico, tecnológico, deportivo, propagandístico y el espionaje, y su sed de influencia solo les acercó a más países quienes se veían casi obligados por la situación tensa haciéndose acuerdos de defensa mutua y volviéndolos dependientes de cierto modo.